que iba llegando, creo que salió. Ya estamos listos. Bueno, gracias a ya. Dios. Ay, qué pena con ustedes haberles mandado tan tarde, pero la verdad es que se me olvidó totalmente. Estaba cocinando y dije, estaba oyendo música y dije, ¿yo mandé las canciones? Oh, no, no las mandé. Pero bueno, aquí estamos, bueno. gracias al Señor. Bueno, Angelita, amén. Una oracioncita para comenzar. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche. Estamos reunidas como todas las noches, esperando tu enseñanza y tu palabra. En esta noche, Claudita nos va a transmitir sus conocimientos respecto de la palabra. Ayúdanos, Padre Santo, a asimilarla, a aprender, a retener y a poder desmenuzar todo lo que nos cuente o nos enseñe Claudita. Bendícela, bendice su cabecita, su corazón y todo lo que ella pone de parte de ella. Muy bien. Gracias, Espíritu Santo, por también ayudarla. Bendícenos y ponemos esta noche en tus manos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Cuando la carrera está perdida y siento que mis pies no corren ya, miro al cielo y clamo por tu ayuda, oh Señor, sálvame, sálvame. Con confianza en Jesús podré llegar. Con mis ojos en Jesús yo ganaré. Miro hacia el cielo y clamo a ti, Jesús. Ganaré, ganaré. Quiero ganar esta carrera de la fe. Quiero la meta de tu mano alcanzar. Porque tu vida en la cruz diste por mí. Yo ganaré, yo ganaré. Cuando la carrera está perdida y siento que mis pies no corren ya, miro al cielo y clamo por tu ayuda, oh Señor, sálvame, sálvame. Quiero ganar esta carrera de la fe. Quiero la meta de tu mano alcanzar. Porque tu vida en la cruz diste por mí. Yo ganaré, yo ganaré. Quiero ganar esta carrera de la fe. Quiero la meta de tu mano alcanzar. Porque tu vida en la cruz diste por mí. Yo ganaré, yo ganaré.
quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Amén. Buenas noches, princesitas. Hoy es un día especial como todos los días. Espero que todos los que estemos aquí estemos decididas a rendirnos delante del Señor hoy. Yo me rindo, de verdad estoy cansada de luchar sola. Es difícil, es días complicados, pero cuando nos rendimos a Él promete nuevas fuerzas. Y así dice la canción y así es como nosotros debemos sentirnos. Amén. Bueno, Padre bendito, Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor, así como dice esa canción, Señor, nos rendimos a ti, esperando que seas tú, Señor poderoso, tú, Señor eterno, tomando todas nuestras cargas, Señor, todas nuestras dificultades, Señor, todos nuestros anhelos, Señor, todas nuestras tristezas, Señor, y Señor, que tú nos des ese valor, esa fortaleza, esa gracia que necesitamos para
seguir adelante. Cada día, dice tu palabra, trae su propio afán, Señor. Cada día a veces nos levantamos, hay días en que nos levantamos y desde que te levantas, desde que abres los ojos, tienes dificultades hasta durante todo el día, Señor. Este es el día que yo tuve hoy, Señor, pero a ti me rindo, Señor, lo pongo delante de ti, Señor. Permite que lo que yo pueda transmitir hoy a mis hermanas, Señor, sea de bendición, así como lo ha sido para mí, a lo mejor porque es de bendición, es porque hay más dificultades y más fuerzas ocultas que quieren tratar de quitarnos la bendición, pero en el nombre de Jesús declaramos que tú tienes el control y que tu Espíritu Santo está en este momento en cada una de nosotras, Señor, abriendo nuestros oídos, Señor, y nuestro entendimiento. Amén. Dice, bueno, estamos hablando de Gedeón, estamos muy contentas con Gedeón. Yo soy feliz. Esta es mi quinta clase sobre Gedeón y todavía les queda otra más antes de que terminemos. Pero hoy nos vamos a concentrar en terminar. Eso es como yo lo puse la clase de hoy, terminando o concentrándonos en terminar. Que todas ustedes saben que no terminar algo siempre trae problemas. Que cuando dejamos las cosas a medias en nuestra vida, cualquier aspecto de nuestra vida, las cosas no funcionan adecuadamente. Y a lo mejor la gente ni dice ni escribe lo suficiente al respecto. Pero no debemos desalentarnos, debemos estar animados, porque debemos estar siempre alentados para llegar al fin. Si nos desalentamos, paramos, y eso no es lo que debemos. Y no es nada diferente para nosotros los cristianos. Yo sé que las dificultades, los problemas que yo paso no son solo míos. Yo sé que cada una de ustedes, hermanas, los pasan. Cada una de ustedes tiene a veces días más difíciles que otros y tienen que lidiar con ese desaliento, con la tristeza, con el ya no puedo más, ya no sé más qué hacer. Pero tenemos alguien que puede por nosotros. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Más que aprender, vamos a mirar cómo a través de la vida de Gedeón. Y yo siempre les he dicho a ustedes que la palabra de Dios, y ustedes lo saben, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, toda la Biblia, todas las historias bíblicas tienen muchos mensajes. Y cada día que vemos a un personaje en la Biblia nos puede hablar un mensaje. Otra vez podemos ver el mismo personaje y nos puede hablar otro mensaje. Pero el Señor, porque ese es lo que es el Señor, la palabra es viva y es eficaz. Y Gedeón a mí me ha traído muchas enseñanzas. Y la de hoy es que debemos seguir, que no debemos parar y que debemos terminar lo que hemos empezado. Ahora, hay mucha gente que llega a los pies de Cristo. Millones de personas reciben a Cristo cada día. No es mentira. Pero ¿cuántas de esas se persisten? ¿Cuántas de esas se mantienen? ¿Cuántas de esas llegan al final? Eso es lo importante, no quiénes lo reciben, sino cuántas llegan al final, se mantienen. Nosotros hemos aprendido con la pastora Rosita durante años a través de la lectura y de la enseñanza de la palabra de Dios que debemos permanecer. Que cuando permanecemos tenemos muchas bendiciones, que cuando permanecemos, y lo hemos aprendido más aún, ahora que sabemos lo que va a suceder, ahora que tenemos la certeza de la revelación del futuro, es que los que permanecen son los que vencen, ¿cierto? Hay promesas para el que permanece y vence. Pero bueno, ya haciéndoles esa introducción, nos vamos a nuestra historia, que está bien emocionante, ¿cierto? Entonces vamos a ver la importancia de los que terminan. Sabemos que Dios acaba de darle a Gedeón, y este es el gran Gedeón, que era el mismo Gedeón, el Gedeón que encontramos escondido y atemorizado. Ese Gedeón que estaba en el lagar trillando el trigo, ¿cierto? De ese Gedeón estamos hablando. Pero Dios le acaba de dar a él una victoria impresionante, abrumadora, nadie lo puede creer, con 300 hombres, con solo 300 hombres, Gedeón, ¿qué ha hecho? Ha derrotado a un ejército de 132,000. ¿Cierto que sí? No es cierto, eso no es cierto. Gedeón no lo hizo fue el Señor. Gedeón solamente escuchó y oyó, porque Gedeón no, aprendimos la semana pasada que ni siquiera tiró un tiro, no habían tiros en esa época, pero ni siquiera desarmó, tenía una espada con él. No lo hizo, él solo obedeció, pero el Señor le ha dado una gran victoria. El Señor le ha dado una gran victoria sobre 135,000 hombres armados. Y dice la palabra de Dios que miles de camellos, ¿cierto? Y fue solo simple y llanamente como usando que antorchas, aprendimos la semana pasada, cántaros y trompetas. Pero ahí no se queda todo, porque Gedeón sabía que
no había terminado. Gedeón sabía que el Señor le había dado una tarea completa y la tarea completa no está terminada. Vamos a ver más adelante que de ese ejército de 135,000 madianitas, amalecitas y los del oriente, 15,000 de ellos salieron corriendo, 15,000 de ellos no se mataron unos con otros, 15,000 de ellos eran tan vivos que pudieron escapar, ¿cierto? Eran los más valientes para escaparse, pero fueron, ¿es cierto? Entonces, Gedeón no ha terminado, ¿cierto? Porque todavía quedan ellos vivos. Entonces, ¿qué es lo que va pasando a medida de esta historia? Después de esta gran victoria, seguramente Gedeón hubiera podido decir, ay, no, ya, ay, me voy para mi casita, estoy tan cansada, tan cansado, los hombres también les ha tocado duro, les ha tocado hasta lamer el agua en la mano porque ni siquiera pueden tener un segundo, un instante para tomar agua calmadamente. Pero él no hizo eso. En lugar de eso, la Biblia dice que él persiguió a los sobrevivientes madianitas hasta que obtuvo una victoria completa. Gedeón se concentró en terminar, y eso es lo que vamos a ver hoy, en lo que se concentró él en terminar. Entonces, pues, como a mí me gusta muchísimo contarles historias, pero yo las historias que les cuento son de la palabra de Dios, entonces les voy a contar qué es lo que pasó. Entonces, en el libro de Jueces, vamos en el 8, hemos leído el 6 y el 7, ahora vamos ya en el 8, en el capítulo 8, Angelita. En Jueces 8:4 dice la palabra de Dios. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y sus 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Entonces, ¿cómo estaban ellos? Cansados, pero ellos todavía seguían persiguiendo. Vamos a ver que en esta situación Gedeón se va a encontrar, después de que tuvo esa gran victoria, él se va a encontrar con una serie de cosas después de esta batalla. No es que tuvo la batalla, ya todo fue fácil para él, no, él va a tener que luchar con una serie de dificultades. Entonces, la primera dificultad con que él va a luchar para terminar, para acabar, para concentrarse en terminar esa batalla, lo que el Señor le había pedido, la primera dificultad es él va a terminar esto a pesar de la crítica. O sea, eso es lo primero que él tiene, la crítica. Ahora, ¿quiénes son los que lo critican? Como yo les voy a contar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice en Jueces. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es eso que has hecho con nosotros? No llamándonos a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente. Entonces, ¿quiénes hicieron eso? Ustedes se acuerdan, como para que recordarles y traerles a memoria, que Gedeón cuando fue lleno del Espíritu del Señor tocó la trompeta, y sabemos que la trompeta se toca para llamar a la guerra, y sabemos que después de que él tocó esa trompeta 32,000 hombres vinieron, ¿cierto? Tuvo un ejército de 32,000 hombres. ¿Y dónde estaban los de Efraín? Acá le están diciendo, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que hacemos? No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente. No solamente le están diciendo qué fue lo que hicieron con ellos cuando ellos oyeron la trompeta igual que los demás, ¿cierto? Pero adicionalmente no le están diciendo, ay hermano, ¿qué le pasó? ¿Por qué no me llamaste? No, dice la palabra de Dios que le reconvinieron fuertemente. O sea, no fue ay, ¿por qué no me llamaste? Fue algo molestos, enojados, con furia, con enojo, ¿cierto? Pero hay que reconocer, hay que saber quién era Efraín, porque si nosotros no conocemos, pues no sabemos, nos parecería, bueno, ¿qué tiene esto que ver? Pero hay que reconocer que Efraín, la tribu de Efraín era una tribu egoísta. Era la tribu más numerosa e importante de las tribus de Israel. Ahora, si ustedes no me creen eso, no imagino que le pregunten a alguno de los efraimitas y les van a contar que sí, que ellos son los más importantes. Pero sí, la verdad es que ellos estaban muy llenos de sí mismos. Era la tribu más arrogante. Y nunca perdían una oportunidad de recordarles eso a los demás, a los otros, a las otras tribus. Aunque era una tribu importante, recuerden, y si ustedes se acuerdan, y si no se acuerdan, les voy a contar que Josué viene de la tribu de Efraín. Él es uno de sus descendientes. Y también Efraín, acuérdese que el tabernáculo también estaba ubicado en donde estaba la tribu de Efraín, entonces ellos se creían muy importantes, por supuesto. Ellos estaban impresionados con su propia importancia, ellos se creían importantes. No solamente eran realmente la tribu más numerosa, pero ellos lo creían diariamente.
Y si ustedes no creen que lo que yo les estoy diciendo es cierto, les voy a contar lo que dice la palabra de Dios al respecto. En una ocasión anterior, cuando estaban en tratos con Josué, ¿cierto? Cuando estaban repartiendo la tierra, mira lo que ellos le dicen en Josué 7:14. Dice, y los hijos de José hablaron a Josué, diciendo, ¿por qué nos has dado por heredad una sola suerte y una sola parte, siendo nosotros el pueblo tan grande y que Jehová nos ha bendecido hasta ahora? De por sí, desde la época de la repartición de la tierra, desde cuando vinieron de Egipto, ellos ya venían arrogantes, ¿cierto? Ya venían pensando que ellos eran más que los demás. Entonces eso lo demuestran claramente. Efraín en realidad eran muy pagados de sí mismos. Esa era una tribu que en este episodio de Jueces, específicamente, cuando se quejan delante de Gedeón, porque no los había llamado a la guerra. ¿Quién dijo que a ellos no los había llamado a la guerra, cierto? Estamos empezando por ahí. Lo único que estaban tratando era de hacerse los importantes, porque en realidad a todos se les había llamado a la guerra. No es que la trompeta se tocó para uno, se tocó para absolutamente todos. Ellos ni siquiera habían tratado de llegar. Ellos ni siquiera habían mandado nada para unir hacia ese ejército. Ellos no habían hecho absolutamente nada, no se habían presentado. Cuando recontaron a todos esos 32,000 soldados, ellos no hicieron absolutamente nada. Ellos estaban, ¿dónde estaban más bien? ¿Dónde estaba la tribu de Efraín? Podríamos pensar nosotros. Ellos oyeron el llamado a las armas, al igual que todas las demás tribus, cuando Gedeón ofreció ese llamado a las armas, cuando él tocó esa trompeta. Pero como Efraín era solo palabras y nada realmente de acción. De hecho, es tan cierto lo que yo les digo que hay un salmo que escribió Asaf, y en ese salmo uno de los versículos encontré esto que es bien interesante, dice, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, ese Salmo 78:9. O sea que está más explícito, no podemos ver quiénes eran la tribu de Efraín, ¿cierto? Ahora bien, la pelea que ellos tenían contra Gedeón, porque tenían una pelea, ¿cierto? Como que le estaban reconviniendo, era cuestión de qué, de solo orgullo, ¿cierto? Ellos estaban llenos de envidia, ellos estaban llenos de celos y de egoísmo. Era tanto que ni siquiera podían regocijarse por Gedeón. Gedeón no había salvado solamente a los de su tribu, Gedeón había salvado a todo Israel, ¿cierto? Pues Dios había usado a Gedeón para salvar a todo Israel. Pero ellos eran tan egoístas, la tribu de Efraín, que ni siquiera se podían regocijar por el ánimo, por las victorias que había tenido Gedeón, ¿cierto? Y a veces eso nos hace pensar un poquito en lo que nos pasa a todos nosotros, ¿cierto? A veces estamos tan molestos, somos tan egoístas, somos tan envidiosos, somos tan llenos de nosotros mismos que ni siquiera nos regocijamos cuando las otras personas tienen triunfos, ¿cierto? Cuando las otras personas están pasando por cosas buenas, cuando Dios bendice a las otras personas. Dice, encontré un dicho muy interesante que dice así, dice, cuando tu ego se presenta grande ante tus ojos, ya no hay ninguna manera de que puedas regocijarte en lo que Dios ha hecho en otros. Y es así, cuando nosotros nos sentimos demasiado grandes, ni siquiera nos regocijamos en lo que Dios ha hecho en otras personas. Y eso es lo que pasa muy ahora, ¿o no les parece a ustedes? ¿No creen que actualmente nosotros vivimos eso bastante? Yo creo que Satanás utiliza grandemente en nuestra época y en nuestra cultura eso una y otra vez. Cuando las personas confían en Cristo, cuando los creyentes nuevos llegan a una congregación y de pronto por alguna manera ellos sobresalen, los creyentes más antiguos, los que llevan más tiempo en la congregación, se molestan, ¿cierto? No en nuestra congregación, por supuesto, pero lo vemos en otras, ¿cierto? Cuando la gente llega y ve que otros están madurando en el amor a Cristo, como que no entienden por qué ellos maduran cuando llevan tan poquito tiempo y nosotros llevamos tanto, ¿cierto? ¿Por qué como que ellos entienden más? O sea, y esas cosas en lugar de decir gloria al Señor, el Señor ha abierto su entendimiento, el Espíritu Santo está trabajando, en lugar de eso nos molestamos, ¿cierto? Y Satanás no le importa por qué razón nos peleemos. A lo que le importa es dividir, porque una casa dividida dice claramente en la palabra de Dios que no prevalecerá. Entonces, esto es lo que hace. Y esto era lo que estaba haciendo Satanás en esta situación con Efraín y Gedeón. No me he perdido de la historia, estoy todavía en la misma historia. Lo que sucede es que los efraimitas están reconviniendo fuertemente, airosamente y enojadamente a Gedeón, ¿cierto? Y Gedeón
en lugar de decir lo que debió haber dicho, ¿cierto? O lo que yo hubiera dicho, o yo lo que estoy seguro que Angelita hubiera dicho. En lugar de eso, él no dejó que el orgullo llegara a él. Él no dejó que esas diferencias llegaran a molestarlo. Él no dejó que lo que le estaban diciendo los efraimitas lo desalentara para que terminara la tarea de derrotar a todo el ejército que no había llegado, ¿cierto? Que se había escapado. Él no dejó que nada de eso, nada de lo que él tenía en mente y cuál era su objetivo, las cosas que estaban sucediendo con los efraimitas, él no permitió que eso lo que le quitara el objetivo, ¿cierto? Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo es eso? Si nosotros vemos más adelante en otro versículo, nosotros ver cómo, aunque ellos le reconvinieron, los de Efraín le reconvinieron fuertemente, no fueron celos pasivos, fue un resentimiento, ellos lo dijeron de una manera colérica en contra de Gedeón, como diciéndole, bueno, ¿y tú qué? Como, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que crees? Egoísmo también. Pero, ¿qué hace Gedeón? Él los enfrenta de una manera muy generosa. Él no se pone en esa posición. Mire, el versículo dice, el siguiente versículo dice, a los cuales él le respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zebed, príncipes de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Qué interesante, ¿cierto? Ahorita yo creo que si nosotros leemos eso, y los voy a volver a leer para que le pongan atención, dice, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián, ¿y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Yo les digo, ahora en lo que nosotros entendemos, yo no entendía al principio, decía, esto no tiene sentido, en el mundo de ahora, como nosotros vemos las cosas, pues como él le responde, no tiene sentido, pero si vemos el relato de lo que está pasando, si vemos el relato y todo lo que está sucediendo alrededor y empezamos a conocer un poquito al pueblo de Israel, empezamos a conocer un poquito a las tribus, empezamos a conocer el corazón de Gedeón, entonces ahí ya podemos tener una idea más clara, ¿cierto? Realmente lo único que hicieron los efraimitas fue que ellos atraparon a los príncipes del ejército, a Zebed, y los quitaron la cabeza. Bueno, salieron, imagínate, dos príncipes corriendo, los atraparon, les quitaron la cabeza y fueron y la llevaron a Gedeón y le estaban reconviniendo, ¿cierto? Pero en Gedeón, en lugar de decir, bueno, ¿y ustedes dónde estaban? Cuando yo los llamé, ¿qué hicieron? ¿Por qué se escondieron en lugar de venir? ¿Acaso ustedes creen que matar a dos personas es algo? Si yo pude con 135,000, con 300 hombres, pero él no, en lugar de nada de eso, él no hizo nada por el estilo. La respuesta de él fue generosa. La respuesta de él lo que logró es una victoria mayor para Gedeón. ¿Por qué? Porque nosotros está demostrado que hay un principio en la palabra de Dios que habla al respecto, y lo vemos en Proverbios, ¿cierto? Y el principio de Proverbios exactamente dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, ahí es donde vamos. ¿Podemos nosotros de alguna manera poner a la gente en su lugar cuando realmente se lo merece? Y decirle de dónde. Gedeón tenía toda la razón de haberles dicho a él lo que se merecían, ¿cierto? De haberles dicho a ellos eso. Pero él no hizo eso. En lugar de eso, él como que exaltó la cosa que ellos habían hecho. ¿Y qué logró? Logró que ellos se calmaran y se aplacaran. ¿Por qué? Porque Gedeón no tenía tiempo en este momento para pelear con ellos. Gedeón no tenía tiempo para estas nimiedades, estas pendejaditas ahorita, cuando él tenía todavía 15,000 hombres que estaban persiguiendo. Acuérdense que leímos que él estaba corriendo y persiguiendo lo exacto, pero todavía persiguiendo. Había algo en el corazón de Gedeón que lo hizo gobernar contra ese espíritu ¿cierto? Él gobernó sobre su espíritu y tuvo esa palabra de Dios, como él es el fruto del espíritu que dice que
que nosotros debemos que tener dominio propio. Él pudo dominar su corazón, él pudo dominar su espíritu de tal manera que lo que saliera de su boca fuera algo que no lo apartara del trabajo que el Señor le había dado. Él no quería quitar su enfoque de la misión y no estaba dispuesto a hacerlo. Él no estaba dispuesto a hacer esto. Él continuó con su y doblegó su espíritu y Dios le dio la victoria. Él avanzó más allá de la crítica. ¿A fin de qué? De poder terminar. Dios le había llamado a hacer algo y él había tomado la determinación de que lo iba a hacer y no iba a dejar que nada ni nadie se le interpusiera en el camino. Y esta es una maravillosa lección que yo creo que todos nosotros debemos aprender. ¿No creen? Cuán a menudo nosotros nos vemos envueltos en una misión y empiezan a suceder cosas alrededor nuestro y eso nos desenfocan y se nos olvida lo que estábamos haciendo. La gente, estamos haciendo algo, la gente trata de desalentarnos y termina haciéndolo. Pero si no tenemos cuidado, nos dejamos atrapar en esos debates tontos que no tienen ninguna importancia, porque no tenemos la misión, porque tenemos que tener la mirada puesta en la meta, ¿cierto? Perdemos el enfoque y no podemos terminar lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Entonces, recordemos que hay principios básicos en la palabra de Dios, a través de toda la palabra de Dios, que nos ayudan a mantenernos enfocados. Entonces, como les dije, a pesar de la crítica, él iba a terminar. También, número 2, él iba a terminar a pesar de la fatiga. Acuérdense que leímos en el versículo 4, dice, y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y sus 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiéndolos. Ahora, si se pone a mirar uno la palabra cansado específicamente en ese versículo de la Biblia, la significancia que tiene es como exhaustos, acabados totalmente, como que ya no puede más. Esa es la palabra que se está utilizando ahí. Realmente en hebreo estaban absolutamente agotados. Si no hubiera sido por Dios, si no hubiera sido por la gracia y el favor de Dios, ellos hubieran ido a su casa. Pero continuaron para terminar. ¿Están ustedes cansadas? ¿Están ustedes agotadas? ¿O solamente yo? Porque yo a veces estoy agotada. Así, esa palabra específicamente uso. No puedo más. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que luchar contra la fatiga, que esa puede hacernos cobardes, a todas. Nosotros debemos luchar permitiendo que el Espíritu Santo nos dé nuevas fuerzas, que el Espíritu Santo nos gobierne. Habrá ocasiones cuando el agotamiento se va a presentar, no hay duda, y a pesar de eso, vamos a tener que atravesar esa pared, como hay un momento que hay un límite, como uno dice que hasta aquí llegué, ya no puedo más. Pero nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo para atravesar esa barrera, para terminar lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces ya tenemos dos cosas. Gedeón, a pesar de las críticas, estaba tratando de terminar. A pesar de la fatiga, estaba tratando de terminar. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo pudo hacer Gedeón, cierto? Si Gedeón lo pudo hacer, ¿cómo con este agotamiento él pudo hacer eso? Entonces, encontré 3 cosas por las cuales él lo pudo hacer. Primero, él lo pudo hacer porque tuvo una voz del pasado. En su mente, en su corazón, él recordaba la voz de Dios. Acuérdense que en Jueces 6:14 dice la palabra de Dios, dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Él se acordaba de eso, él recordaba que tenía esa voz que el Señor le había hablado. Gedeón y sus hombres sabían que Dios lo que les había dicho. Estaban seguros y convencidos del propósito que Dios tenía para ellos. O sea que si nosotros como creyentes tenemos la certeza y sabemos lo que el Señor quiere para nosotros, no vamos a dar la espalda, ¿cierto? Aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos de desaliento y de fatiga, vamos a utilizar al Espíritu Santo para que nos saque adelante. Y yo creo que van a haber muchos momentos. Hoy es un día perfecto para decir que yo puedo decirlo. Y bueno, si se da la oportunidad les cuento las situaciones, si no, igual vemos. Pero sí, el Señor es el que nos da el poder. El Señor nos da el poder a través de su Espíritu Santo. El Señor nos quita la fatiga y ese agotamiento. Entonces, él tuvo esa voz del pasado, él se recordó lo que el Señor le había dicho. O sea, cuando estamos fatigados,
agobiados, cansados, acordémonos lo que el Señor nos ha dicho. Acordémonos de la palabra de Dios. Peguémonos a esas promesas maravillosas que el Señor tiene para nosotros. Repitámoslas en voz alta, que eso nos dé el aliento que necesitamos, que nos dé las fuerzas, que nos levante de donde estamos caídas, agotadas. Porque eso fue lo que levantó a Gedeón. Número 2. ¿Qué tenían? Tenían la victoria del presente. Había acabado de pasar por una victoria, ¿cierto? Jueces 7:21 dice, y estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Ellos se acordaban que eso había pasado, esa era la victoria que ellos tenían. Todos los 300 hombres se quedaron firmes, ellos tuvieron ese recuerdo que habían hecho eso, de que Dios había hecho eso en el pasado por ellos. Ellos recuerdan que en el Antiguo Testamento cuando los judíos, ¿saben? Nosotros lo vemos, cuando los judíos terminaban algo, hacían algo específico, el Señor que les pedía, les decía que levantaran ahí, que levantaran ahí un monumento, ¿cierto? Cuando pasaron el Jordán y el Jordán se abrió, ¿qué dijo? Que cogieron 12 piedras y levantaron un monumento, ¿cierto? El Señor siempre pedía eso y era una razón, había una razón para eso, es para que cuando sus hijos les preguntaran, ellos pudieran decírselo. Y así se estaban recordando. Es importante tener esos monumentos en nuestra vida, es importante recordarnos de esas victorias que hemos hecho en el Señor. Es importante, y lo digo hoy especial, hoy tuve momentos muy difíciles en el día y no fue solamente a nivel personal aquí en la casa, porque ojalá que las cosas fueran de un problemita en problemita, pero cuando les llegan a uno, no le llegan de uno en uno. Tuve un problema súper grande en mi oficina también con mi jefe. Y yo decía, lo único que me faltaba, ya iba pachurrada desde acá. Y me pasa eso, no. Así después, mi hermana tenía que recogerme unas cosas y llegó precisamente cuando estaba atacada llorando. Y en lugar de decirme, estaba de afán y me dejó lo que tenía que dejarme y salió corriendo y después me llama. Y cuando pero ¿por qué está? Y le comentó algo y en lugar de decirme, ay, no te preocupes, empezó a regañarme y a gritarme. Entonces, como le decía, es lo menos que yo estoy necesitando en este momento. Le digo, no quiero hablar contigo, no quiero hablar contigo, yo sé que tú me amas y yo sé que tú estás preocupada, pero no me estás ayudando en nada, lo único que estás haciendo es haciendo las cosas peores para mí. Pero ahí es cuando me acordé cuántas veces el Señor me ha sacado del pasado, cuántas veces he tenido una victoria en Él, cuántas veces he tenido situaciones aún más difíciles y el Señor ha estado ahí conmigo. Y esas son las cosas que te levantan, eso es lo que me levanta a mí, eso es lo que en medio de mi llanto, porque yo soy re llorona, en medio de mi llanto y en medio de mi moqueadera, me acuerdo y empiezo a recordar lo que el Señor ha hecho. Y eso es lo que el Señor nos quiere que nosotros hagamos. Entonces ustedes, cada una de ustedes, acuérdense de sus monumentos. ¿Dónde tienen sus monumentos? Ténganlos bien brilladitos para que cuando los necesiten puedan venir a ellos, puedan acordarse, puedan recordar qué fue lo que pasó, qué fue lo que el Señor hizo específicamente de ustedes, ustedes puedan, sin importar lo que pase, acordarse de esas victorias, ¿cierto? Ahora, ¿qué otra cosa hizo? ¿Qué otra cosa hizo que Gedeón pudiera salir adelante y pudiera terminar? Diríamos que muchas cosas, ¿cierto? Nosotros debemos siempre atesorar las cosas y las victorias que tenemos en el Señor. Porque aunque creamos que nosotros somos los que salimos victoriosos, y en realidad nosotros somos los victoriosos, el que nos da la victoria siempre es el Señor. Entonces, atesoren eso, escríbanlas si es necesario, recuérdenlas cada vez que puedan, para que cuando ustedes estén en una situación en que las necesiten, en que estén en una situación que ya no pueden terminar, que están cansadas, agotadas, entonces saquen esa memoria. Entonces, esa fue otra cosa. Ahora, también, ¿qué tenían los hombres y Gedeón para que ellos pudieran seguir persiguiendo, aunque estuvieran agotados? Tenían la visión del futuro. Ellos sabían lo que el Señor les había dicho. Ellos sabían que ellos iban a acabar con el ejército. El Señor no le dijo, van a tener una gran batalla y van a matar a muchísimos. No, él dijo que iban a ganar la guerra, ¿cierto? Entonces, estos hombres y Gedeón tenían la certeza de esa visión del futuro. Ellos sabían que tenían que perseguir a esos 15,000 madianitas. Ellos sabían que tenían que acabarlos. Ellos sabían que no podían permitir que ellos se reagruparan, ¿cierto? Porque el Señor los había llamado a terminar una tarea. Y mientras estos madianitas estuvieran merodeando, podrían reagruparse y podrían volver a ser amenaza para ellos y atacarlos nuevamente. Entonces,
Esa era la otra visión que ellos tenían, o sea, tenían 3 visiones. ¿La visión de qué? De lo que Dios les había dicho, la visión de sus monumentos, o la visión de las victorias y la visión del futuro. Nosotros tenemos las mismas visiones, nosotros sabemos lo que el Señor nos ha dicho, lo tenemos en su palabra, ¿cierto? No es más sino que leamos su palabra. Sabemos las victorias que nosotros hemos ganado en el Señor, muchísimas, muchísimas, casi que diarias. Tenemos muchas de esas, pero hay unas que son gigantescas, tan gigantescas que no se nos pueden olvidar, ¿cierto? Y tenemos la tercera también. Nosotros sabemos a dónde vamos. Tenemos un futuro, una esperanza. Tenemos la visión de lo que vamos a vivir. Tenemos la visión de dónde vamos a pasar la eternidad. Tenemos la visión de las recompensas. Tenemos la visión que el Señor nos ha dado. O sea que nosotros estamos mejor aún que Gedeón, ¿cierto? O sea, no podemos fatigarnos. Cuando nos fatigamos, necesitamos que utilizar estas 3 armas que el Gedeón usó, estas 3 cosas para seguir adelante. Ahora, les dije que Gedeón había perseguido, a pesar de que de la indiferencia, perdóname, a pesar, sí, del egoísmo, del egoísmo de los efraimitas, él, a pesar de eso, siguió adelante, ¿cierto? Les dije que a pesar de la fatiga que él tenía, siguió adelante. Número 3, a pesar de la indiferencia. Porque lo que le pasaba a Gedeón es que no solamente tenían un enemigo, pues los enemigos que tenía que perseguir, sino que había gente que ni siquiera le interesaba eso, ¿cierto? Él va a avanzar a pesar del corazón indiferente de las personas. Él va a seguir avanzando a pesar de la insensibilidad de las otras personas. ¿Y por qué les digo eso? Miren lo que dice la Biblia, dice, y dijo a los de Sicó, en el versículo 5, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados y yo persigo a Seba y a Salmuna, los reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salsuma en tu mano para que demos pan a tu ejército? Eso es lo que ellos le dijeron. Y aunque todavía había 15,000 madianitas que podían, rondando, que podían fastidiarlos, a ellos no les importaba lo otro. Ellos no estaban dispuestos a darles de comer a los hombres de Gedeón. Ellos preferirían que se murieran de hambre antes de ayudarlos a terminar la tarea. Su razonamiento probablemente era ¿cuál? Si les ayudamos y ustedes no capturan a estos par de reyes, entonces ellos sobreviven, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Se van a unir y van a venir y nos van a acabar, ¿cierto? Y nosotros seremos el blanco y no vamos a sobrevivir. Me imagino que eso era lo que pensaba la gente de Sucot, que todavía no había terminado. Entonces, ellos fue indiferente, pues que se mueran de hambre, pero nosotros no les ayudamos a menos que... Ahora, ese fue el corazón insensible de la indiferencia que ellos tuvieron, ¿cierto? Pero además había un corazón de incredulidad, porque no solamente eran insensibles a lo que estaban pasando estos hombres, pero ellos no creían que ellos lo iban a hacer. Ya los tienen, como quien dice, si no los tienen, no sirve de nada, no están creyendo. Y Gedeón dijo, cuando Jehová, en el 7 dice, y cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salsuma, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Él no dijo cuando de pronto si yo vuelvo, cuando, no, él dijo cuando, él estaba convencido. Gedeón estaba totalmente convencido de su victoria, mientras que los de Sucot no, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, dice, de allí subió a Peniel y dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Los habitantes de estas 2 ciudades o de estas 2 poblaciones no quieren ayudaros. ¿Por qué? Porque no están seguros. Encontrarse con Gedeón. Gedeón está total y absolutamente convencido que él va a tener la victoria y que va a volver. Él no tiene ninguna duda. Él no tiene absolutamente ninguna duda de que va a regresar. Y les dice claramente qué les va a pasar cuando él regrese. Él dice, yo no tengo tiempo para ustedes ahora. Ustedes no le quieren dar de comer a mis hombres. Está bien, pero cuando yo vuelva, les voy a enseñar. Cuando yo vuelva, van a saber qué es lo que es, ¿cierto? Así es como él les dice, cuando yo vuelva van a oírme. Entonces, la batalla ya se ha terminado. Y los reyes ya han sido cogidos. Y vean lo que sucede cuando Gedeón vuelve. En el versículo 15 dice, y entrando a los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna. O
sea, ya tiene a los reyes, ¿cierto? Acerca de los cuales me zaheristeis, diciendo, ¿están ya en tu mano, Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a los hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Lo que él dijo que iba a hacer, lo hizo, ¿cierto? Asimismo, dice la palabra de Dios, derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. En otras palabras, ¿qué fue lo que hizo Gedeón? Gedeón hizo lo que con certeza sabía que iba a pasar. Él sabía que tenía la victoria. Él lo que hizo fue decirles, a ustedes no me quieren ayudar, pues esto es lo que les va a pasar. Y regresó y cumplió lo que les había prometido. Él les dio una lección que ellos nunca olvidarían. ¿Para qué él les dio esa lección? Para que ellos no fueran cobardes y apocados, como él fue en un tiempo, ¿se acuerdan? Porque cuando Gedeón necesitaba su ayuda, ellos no fueron capaces de dársela, ¿cierto? Y Gedeón, pero no dejó Gedeón que a pesar de esa indiferencia, eso le quitara el deseo de terminar la tarea que el Señor le había dado para que hiciera. Ahora, la pregunta para mí, ustedes es, ¿ustedes tienen alguna tarea que el Señor les haya puesto a hacer ahora? ¿Ustedes tienen algo que el Señor les ha dicho que tienen que hacer y no han terminado? ¿Ustedes están tratando de llegar a algún punto donde el Señor les han dicho que hagan algo? ¿Y ustedes han sido criticadas? ¿Están agotadas? ¿Han pedido ayuda y no han tenido ninguna ayuda? Por el contrario, lo que han logrado es indiferencia de la gente. Han logrado que la gente ni siquiera se quieran asociar con ustedes porque están haciendo la obra que el Señor les ha pedido por hacer. No se preocupen. Si Gedeón pudo terminar, ustedes también van a terminar. Yo también voy a terminar. Vamos a poder. O sea, a pesar de la indiferencia, también podemos terminar la tarea. Ahora, número 4. También a pesar de la tentación. Entonces ya hemos visto 4 razones por las cuales Gedeón, a pesar de esas cosas, pudo terminar la tarea. A pesar de la tentación. Ahora, la última tentación, antes de terminar por completo esta tarea que Gedeón le había puesto el Señor a hacer, está en los siguientes versículos. Versículo 22 dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Ustedes pueden imaginarse ese momento para Gedeón. Ustedes pueden imaginarse este hombre que estaba miedoso y atemorizado en el lagar no hacía mucho tiempo, que ahora el mismo pueblo les esté diciendo, tú vas a ser nuestro rey, sé tú nuestro rey, tú, tu hijo y tu nieto, o sea, 3 generaciones, comprometiendo 3 generaciones. Sé nuestro rey. Y le están diciendo también a Gedeón, adicional a que sea su rey, que sea el que esté por encima total y completa del pueblo de Dios. Que él sea el líder del pueblo de Dios. Eso es lo que le están diciendo, ¿cierto? Me imagino que en algún momento Gedeón dijo, bueno, pues sí, ¿no? ¿Por qué no? Tal vez. Pero no, así no cayó él. En este tampoco cayó él. El Señor lo ha traído por todo este camino de una manera especial. Lo hemos visto en las últimas 5 semanas, ¿cierto? El Señor ha hecho grandes cosas a través de Gedeón. Y lo que es más importante es que Gedeón ha visto lo que el Señor ha hecho en su vida. Y el pueblo quiere llevar a Gedeón a un lugar de liderazgo por lo que Gedeón ha hecho. Pero Gedeón no lo ha hecho y Gedeón lo sabe. Entonces mira lo que le responde Gedeón. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová se señoreará sobre vosotros. Lo que Gedeón sabía, lo que realmente Gedeón sabía que era que ellos no le estaban diciendo la verdad, ¿cierto? Gedeón sabía que él no era el que había liberado al pueblo. Gedeón sabía que era exactamente lo que el Señor le había dicho que iba a pasar, ¿cierto? Que el pueblo de Israel se iba a decir que ellos no se habían salvado, ¿cierto? Dios se lo había advertido. Él sabía que esa era la razón por la cual tuvo solo 300 hombres. Y que su ejército de 300
simples hombres y estaban contra un ejército de 135.000 del ejército enemigo. Era por esa misma razón. Gedeón sabía que Dios no quería que el pueblo de Israel se asignara el éxito por lo que había ocurrido. Gedeón no los había librado, así que Gedeón se negó a exaltarse por algo que él no había hecho, por algo que solamente el Señor lo había hecho. Y aquí uno era, hurra por Gedeón, ¿cierto? ¡Qué bien! ¿Cómo lo hizo? Lo aplaudemos. Pero más tarde veremos otras cosas de Gedeón, pero por ahora se merece el hurra, porque por ahora respondió adecuadamente. Pero ¿no es interesante cómo nosotros nos enfrentamos a esas batallas diariamente también? En las cuales nuestro ego es exaltado y podemos caer. Tengamos cuidado. Oh, cómo bien, cómo enseña de bien, es que ella sabe esto, es que ella sabe lo otro, cómo conoce la palabra, o cómo puede sacar adelante esas cosas, cómo hacen las cosas de bien, pero todas esas cosas están trabajando en nuestro ego. Y nosotros no podemos permitir que eso suceda. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero vamos a volver a Gedeón, porque acá la historia es de Gedeón, ¿cierto? Entonces, en este momento, ni siquiera la idea de ser un dirigente exaltado va a hacer caer a Gedeón. En este momento, él sigue con la meta puesta en el objetivo. Por ahora, Gedeón va a ir hacia adelante. Por ahora, Gedeón va a hacer y va a terminar la carrera que Dios le ha dicho. Por ahora, ni siquiera este héroe, el gran héroe, va a sucumbir a ninguna de esas tentaciones. Esta es la cuarta razón por la cual, aún en medio de la tentación, Gedeón pudo terminar. Porque él no dejó ni siquiera que esa tentación lo apartara del enfoque y de lo que el Señor le había dicho que hiciera. Ahora, esa es la historia de Gedeón, ¿cierto? Eso es lo que ha pasado con ella. Pero ahora yo les quiero hacer a ustedes unas preguntas. ¿Qué es lo que quiere Dios que usted haga? Que tú, mi pastora, que tú, Lupita, que tú, Angelita, hagan. ¿Qué el Señor les ha pedido que termine? ¿Qué el Señor les ha pedido que termine? Ahora la pregunta es, ¿alguien alguna vez ha terminado? ¿Qué es eso lo que Dios nos ha llamado a hacer? Acuérdense que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, dijo, consumado es. En otras palabras, todo ha sido acabado. Él puso un punto final al plan de salvación y no había necesidad de absolutamente nada más, ningún sacrificio más por el pecado. Él sí lo terminó. Él terminó lo que tenía que hacer. De hecho, cuando él elevó su oración sumo sacerdotal en Juan 17:4, ¿qué es lo que él dice? Él le dijo, he acabado la obra que me diste por hacer, que hiciese, perdón. O sea, el Señor sí acabó la obra. El Señor Jesucristo terminó. Él puso un punto final. Pablo dice, cuando él escribe a Timoteo, en una de sus últimas cartas, que la segunda carta a Timoteo es una de las últimas cartas que él escribe escribe en Timoteo, 2 Timoteo 4:7, Angelita, 2 Timoteo 4:7, y le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahí es cuando ya realmente está terminado. La pregunta es, ¿hemos nosotros peleado la buena batalla? ¿Hemos nosotros acabado la carrera? ¿Hemos guardado la fe? No, porque todavía no nos ha terminado nuestros días, ¿cierto? Pero hasta el día de hoy lo hemos hecho. Mañana es otro día. A lo mejor, como decía la pastora Rosita hace un rato, a lo mejor hoy el Señor viene. Recuerden que el Señor viene en la noche, no en el día. Entonces, a lo mejor puede ser esta noche. A lo mejor las trompetas ya están por sonar. ¿Han guardado la fe? Ahora, si nosotros vemos estas afirmaciones, ellos dijeron que habían acabado todo el trabajo que el Señor les había puesto a hacer. Claramente determinan que han terminado el trabajo que Dios les ha asignado. En otras palabras, todo depende de lo que el Señor nos ponga a hacer, ¿cierto? Todo depende del llamamiento de Dios para cada uno de nosotros. Él no nos ha llamado a hacerlo todo. Él no nos ha llamado a que nosotros hagamos todo. Él nos ha llamado a que hagamos una parte. Cualquier parte que nos haya llamado a hacer es la que debemos hacer. Lo que Él nos haya llamado a hacer, tenemos que terminarlo. Así es. Y ahora les voy a dejar por Gedeón ahí y les voy a terminar la siguiente semana.
la siguiente semana sí prometido que sí termino con Gedeón. Ya vamos a ver la última parte de Gedeón, pero esto es una enseñanza de que nosotros no podemos dejar las cosas a medio hacer. El Señor nos ha llamado a una tarea, el Señor quiere que nosotros terminemos lo que Él nos puso. A cada uno de nosotros nos ha puesto algo. Cada uno de nosotros tenemos una área, una tarea designada por Dios y debemos completarla. El Señor espera que la completemos, espera que lo usemos a Él y a su Espíritu Santo y el poder de su Espíritu Santo, a pesar de la fatiga, a pesar de la indiferencia, a pesar de la crítica, a pesar de la tentación. A pesar de todas esas cosas, debemos recordar que tenemos que la palabra de Dios, que es lo que el Señor nos ha dicho. Debemos recordar que tenemos las victorias que en el Señor hemos logrado, ¿cierto? Y debemos recordar que tenemos un futuro que el Señor ya nos ha dicho cuál es, lo tenemos totalmente, o sea, tenemos las victorias pasadas, la palabra, la que el Señor nos ha dicho, y tenemos la visión del futuro. Nosotros entonces tenemos todas esas cosas. Ahora, vuelvo y les pregunto, ¿qué hay en su vida que todavía no han terminado? Tal vez es un matrimonio difícil, un matrimonio donde todo anda mal, donde la gente te dice, ay, ya déjalo, ya es suficiente, no tienes que seguir pasando por eso, pero que no hay ninguna razón bíblica para terminarlo. Y tú lo sabes en tu corazón, como yo lo sé. Como yo lo sé que no hay ninguna razón bíblica para terminar, porque tienes un esposo a veces que es difícil de entender y que te cuesta trabajo pasar el día a día. No todos los días, pero que te cuesta. ¿Es tal vez eso? ¿Alguna de ustedes está posiblemente en una relación que es dura, que es difícil, con una relación con un hijo, con una amiga, con un vecino, qué sé yo, alguna relación donde es difícil aguantar lo que está pasando, donde hay dolor, donde tan pronto viene el dolor, uno lo único que quiere salir es corriendo, dejar todo y decir ya no más, ya no soporto más? Pensar que escapar es la solución. Cuando escapamos y empezamos nuevamente, resulta que las mismas situaciones vuelven y se presentan una y otra vez. Nosotros nos continuamos diciendo a nosotros mismos, no, esta vez va a ser diferente, pero no lo es. ¿Alguna vez ustedes han pensado, en lugar de dejar las cosas así, volver y terminar lo que dejaron sin hacer? ¿Alguna vez han pensado que de pronto si es una relación con tu esposo es que ustedes determinaron hacer una familia, hicieron unos votos familiares y por más difícil que se ponga la situación, voy a terminar lo que empecé con mi familia, con lo que empecé con ese esposo, lo que empecé con ese amigo? O tal vez el Señor las ha puesto en una situación más difícil que hizo en un ministerio en el que ustedes tienen que luchar y tienen que salir adelante. Y ustedes saben que están en el ministerio donde el Señor les ha puesto, pero les cuesta trabajo sacarlo adelante, pero tienen muchas dificultades, muchos problemas. Y por más de que ustedes traten de salir adelante, no pueden. Pero acuérdense que mientras que Dios no les diga que se vayan, ustedes tienen que terminar lo que el Señor les ha mandado a hacer, lo que Él les ha llamado a hacer. O tal vez no es eso, tal vez están pasando por una enfermedad ustedes, un ser querido. Una persona que uno ama, que está cerca, uno está pasando una enfermedad y a veces sentimos que la fatiga y el agotamiento ya no nos dejan más. A veces sentimos que ya no podemos más. A lo mejor es eso por lo que estamos pasando. A lo mejor esa es nuestra situación. A lo mejor hay desesperanza y ya estamos listos para darnos por vencidos y decir ya no más, ya no puedo. Voy a botar esta toalla. Ahora, eso no es lo que el Señor nos pide. Eso no es lo que el Señor quiere que hagamos. Él quiere que nosotros terminemos. Así sea lo que sea, por la gracia de Dios debemos terminarlo. Y por la gracia de Dios debemos pelear para terminar hasta el fin. A lo mejor no es nada de eso. A lo mejor es un empleo que parece que no va a ninguna parte. A lo mejor es ese tipo de empleo donde usted se obliga a ir todos los días, pero que ya no tiene ganas de hacerlo. Pero Dios todavía no le ha dado la orden de que se vaya de ese empleo. Dios todavía no le ha dicho a usted, se supone que debe empezar otro empleo. Y si Dios no se lo ha dicho, manténgase en él y termine.
vuelva a su trabajo con un sentido de propósito y pidiéndole al Señor que le ayude, ¿cierto? Que le ayude en ese empleo. O tal vez como Gedeón, nosotros acabamos de terminar, usted o yo, acabamos de terminar una jornada larga donde salimos victoriosos, pero estamos cansados, exhaustos y no podemos más. Ya sentimos que nuestro agotamiento ya no da para más y usted cree que ya no puede. A lo mejor esa es la situación que está pasando ahora. Pídale a Dios que le dé de su gracia, pídale a Dios que a través de su Espíritu Santo te dé esas fuerzas que necesita para llegar allá, a donde le ayude a terminar. Yo no sé cuál sea la situación. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos situaciones difíciles en las cuales nos cuesta trabajo terminar lo que hemos empezado. Pero mira, la palabra de Dios dice en Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No desmayemos. Tarde o temprano vamos a cegar. Y yo sé que la pastora Rosita me ha dicho, ella me ha dicho muchas veces este versículo, muchas veces que yo he estado cansada y agotada, ella me lo ha recordado. Y hoy lo recordé yo nuevamente. Dios Él nos dice que no nos cansemos, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y si no desmayamos. Eso nos dice la palabra de Dios. Pero también en Primera de Corintios 15:58, Angelita, Primera de Corintios 15:58, dice así. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así es como debemos mantenernos constantes y creciendo. Ahora, lo triste, y lo digo por mí y lo digo por mucha gente, lo triste de cuando no terminamos es que podemos estar casi en el momento de la llegada. Lo triste es que a lo mejor nos falta muchísimo tiempo. Justo cuando nos damos por vencidos, justo en ese momento que nos damos por vencidos, es cuando íbamos a obtener la victoria. ¿No nos ha pasado? A lo mejor no, a lo mejor sí nos falta mucho por recorrer. Pero hay gente que se esfuerza tan duro y hacen tanto su trabajo y hacen todo lo posible y parece que no pueden, pero siguen luchando y a última hora, cuando ya llegan a ese punto, a esa línea de llegada, casi cuando están llegando a la línea de llegada la abandonan. En el trabajo que hacemos para el Señor, pero también en el trabajo de seguir al Señor. Estamos en ese punto. No nos dejemos abandonar. Yo les voy a contar una historia que leí y que me pareció muy interesante porque tiene que ver. Esa era acerca de una nadadora parece famosa aquí en los Estados Unidos. Ella había determinado que iba a nadar desde la isla de Catalina hasta Long Beach. No sé cuánto tiempo era porque ahí no decía las otras características, solo tal cual como la leo se las cuento. Esa nadadora había puesto todas las cosas correcto, era como les digo, se había entrenado, tenía un equipo que la había entrenado, estaba perfectamente determinada a hacerlo. Llegó el día. El día que se iba a hacer el evento, era un día que estaba brumoso, había mucha bruma, había mucha, ¿cómo se llama? No se veía bien. Aunque no había tempestad, sí había eso que por encima del mar y no podía ver muy claramente dónde iba. Su equipo estaba todo organizado, aunque no era, como les digo, el mejor día tomaron la decisión de hacerlo y ella empezó a nadar. Su madre iba en el bote que la acompañaba. Había un bote que acompañaba a la nadadora todo el camino y su madre iba en él. Y la nadadora empezó a nadar y nadaba hora tras hora y la mamá le decía, hija mía, cariño, no te preocupes, ya, no importa que no puedas, porque veía que ya la hija estaba cansada. Súbete al bote, deja que te suben al bote. La nadadora, sin embargo, dijo, no mamá, yo voy a terminar. Y siguió nadando, hora tras hora. Ya llegó un momento en que llegó a ese punto de, así como Gedeón cuando llegó a ese punto cansado, pero cansada al momento de estar totalmente exhausta, que ya no puede más. Y en algún momento la mamá como le seguía insistiendo, por favor, no tienes que hacerlo, no es importante, el mundo no se va a acabar. Terminó por ya totalmente exhausta, se dejó subir al bote. Apenas se subió que tenía obviamente una visión mejor que la que ella tenía por encima del agua,
pudo ver que Long Beach estaba a menos de 50 metros. Qué triste, ¿eh? Nadó horas en medio de esto y no le faltarían más de 10 minutos y sin embargo se venció. Y así es lo que nos pasa a veces a nosotros. No dejemos que eso nos pase. Anímese. A lo mejor ustedes pues piensan que les falta un largo trecho, pero a lo mejor no. A lo mejor eso es así. A lo mejor sí les falta un largo trecho para acabar lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Pero a lo mejor está ahí, pues al finito. A lo mejor solamente nos falta unos poquitos pasos del objetivo de lo que el Señor nos ha dicho que debemos hacer. Acuérdense, el Señor no nos está pidiendo que hagamos y que terminemos todo. Él nos pone cosas específicas que hagamos. No se detenga. Siga avanzando. Sea alguien, sé tú, así como yo, alguien que termina lo que el Señor nos pone a hacer. Que hacemos la obra que Dios nos ha determinado. No nos quedemos casi en la orilla de las cosas. Terminemos. Perseveren. Hemos aprendido en este caminar en el Señor Jesucristo, si hemos aprendido, es que debemos perseverar y mantenernos, ¿cierto? Mantenernos creyendo. Y esto es realmente el mensaje de lo que él porque Gedeón terminó. Gedeón terminó aparte, no importó la crítica, no le importó que la gente se la desalentara, no le importó absolutamente nada, no le importó ni siquiera la tentación, el egoísmo, nada. Él tomó la determinación de terminar la obra que Dios le había dicho. Y por eso le podemos dar un hurra a Gedeón. Y el Señor espera que nosotros terminemos lo que hemos hecho. Y nosotros tenemos una ayuda aún más grande. Porque es el mismo Dios que levantó a Gedeón delante de 135,000 hombres. Ese mismo Dios es esa ayuda que nosotros tenemos. El Señor no cambia. El mismo Dios que ayudó a Gedeón ayer es el mismo Dios que me ayudó hoy a mí y que las ayuda a ustedes. Es el mismo Dios que nos da la victoria. Pero tenemos que mantenernos. Tenemos que no dejar que nada ni nadie nos detenga, sino pedir en el momento que sea necesario la ayuda. Y Él siempre la va a dar. Adicional al día que tuve que fue realmente difícil, mi jefe me gritó y me, como siempre, es horrible. Pero, anyways, después me llamó a los 5 minutos y me pidió excusas. Se disculpó. Cosa que no hace comúnmente. Cuando llega acá a mi casa, habíamos tenido una discusión con mi esposo. Ni siquiera discusión. Él se enoja porque él a veces se enoja así como dice, él se cuenta solo la historia, se la cree y se enoja por ella. Y cuando llegué acá, después estuvimos hablando y no digo por primera vez, pero es de las pocas veces que me pidió excusas así, que yo sentí que era una excusa, que me dijo que yo tenía toda la razón y que él que él estaba viendo las cosas de otra manera. Y no es muy común en él. Entonces yo les digo, anímense. Hay victoria en el Señor, amén. Eso es todo lo que yo tengo para ustedes esta noche. La victoria fue del Señor. Yo lo único que hice fue orar. Amén, amén. Pues es lo único que podemos hacer. Ay, Dios mío, mi Claudita. De verdad que gracias al Señor por tu vida y sabemos que aparte de todo hay una tremenda oposición. La venida del Señor está tan próxima que el mundo de las tinieblas lo sabe. Y bueno, yo veía también ayer a Erika que nos predicó la palabra con tos y con moco, a tose y moco, y ahora tú vienes refinadita después de salir de la prueba de fuego del día. El Señor te ha usado y nos ha hablado el Señor a través de ti. Gracias al Señor por ello y de verdad que pues meditando en lo que nos estás hablando, yo tengo una frase que me gusta, ¿verdad? Que esta carrera no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Angelita, tienes tu micrófono abierto. Gracias. No era Angelita. No, soy yo, es que se me acabó la batería y fui a coger okay, qué pena, okay. fui a coger y es que como son baja pues, batería ni siquiera puedo quitar el micrófono. Ok. Bueno, yo te decía que yo siempre, cuando oigo
como hoy esta palabra que me llega a mi corazón y que tengo una reacción, digo, Señor, de verdad que esta carrera es una carrera de resistencia, porque hay que resistir hasta el final. Y bueno, yo les leo algo que estaba meditando ahorita que estabas predicando. Es en la Nueva Traducción Viviente, en Filipenses 3. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo hacia adelante al fin de hacer mía esta perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio al cual Dios nos ha llamado por medio de Cristo Jesús. En el versículo 15 dice que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender, pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amén. Amén. Creo que es muy clara la palabra que hoy nos trae Claudita, porque nos está hablando de la perseverancia, definitivamente. Aquí ya no hay para atrás. Yo le decía a Silvia, es que aquí tenemos que aferrarnos más que nunca a la palabra de Dios y cimentarnos bien y echar raíces y perseverar, porque esta carrera ya está a punto de terminar y no podemos retroceder, Claudita. Así como a ti te tocó, yo creo que a cada una de nosotras, de verdad, eso es como para decir, bueno, ya voy a aventar la toalla, pero te honro, Claudita, porque de verdad, pues eres una mujer de compromiso, una mujer de retos y una mujer obediente, que me imagino con el día que pasaste, pues solo dijiste, Señor, pues voy a predicar, úsame, y el Señor te respaldó. El Señor te respaldó y por eso te honro, porque para mí quedó tan claro el mensaje, tan ilustrativo, donde puede uno aprender tanto y reflexionar, ¿verdad? Sobre esa vida que llevó Gedeón, sintiéndose él que no se sentía apto, cómo el Señor lo fue llevando, porque acabaste diciendo algo muy importante. Él no cayó en la tentación porque él sabía que él no había hecho nada sino obedecer. Ahí está la clave, obedecer. Creerle al Señor y dejar que el Señor haga como Él quiera. Y él tuvo la victoria y él tuvo todo porque el Señor fue el que actuó, porque vio su corazón. Entonces, cuando estamos con soberbia, cuando estamos que yo puedo, como los de Efraín, ahí no obra el Señor. Entonces, yo creo que está muy claro el mensaje, mis amadas, no sé cómo el Señor les habló a ustedes, pero para mí eso fue lo que me habló el Señor. Así que, ¿pueden hacerle algún comentario? Ahora sí puedes abrir tu micrófono, Angelita. Ahora no lo abre. Ahora sí no lo quiero. Ahora sí no Ahora quiero. no lo abre. Aprendieron dos cosas adicionales que aprendimos hoy. Sí, Creo yo que debemos haber aprendido todas. Es que quiénes eran los efraimitas. Y sí, es increíble cómo cuando empezamos a realmente ponerle atención a la palabra de Dios, a mirar poco a poco, podemos ir, como digo yo, uniendo los puntitos. Pudimos oír los puntitos de lo que le dijeron a Josué y de un salmo que hizo Asaf. Y ahí describe a una tribu. Entonces, increíble cómo podemos atraer de la palabra de Dios cuando realmente le ponemos bastante atención y empezamos a ver cómo todas las cosas de la Biblia están totalmente organizadas. Yo les digo que a mí siempre me impacta cuando estoy estudiando algo de la Biblia, me impacta ver cómo, wow, de verdad, es como si le abrieran a uno un telón y pudiera ver una película. sí. Yo lo veo así, yo no sé, yo así la veo. Pues es que mira, ahí se aplica mucha gente que dice, pues ya el Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento, pero es que la palabra de Dios es una armonía completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Nada es solamente acá, porque todo está entrelazado y todo lleva un orden, porque Dios es un Dios de orden. Y lo mismo que nos bendice entender el Nuevo Testamento, pues imagínate los principios que hoy aprendimos no serán importantes porque era el pueblo de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? No somos el pueblo de Dios, el Israel espiritual.
Exactamente lo mismo. O sea, si Dios nos ha mandado algo que decías a llevar a cabo hasta el final, de verdad no podemos aventar la toalla. Si Dios te ha dado un llamado, Dios te ha puesto a hacer algo, yo le decía a Cristina que la honraba por su perseverancia y organizarnos y puso todo su interés y su tiempo y todo para organizar lo de las cajitas. Y eso pues Dios se lo puso y lo hizo. Como tú lo hiciste hoy, bueno, sí, venía quebrantada, venía dolida, pero el Señor te levantó. Una vez más puedes decir hoy, el Señor fue el que me levantó. A lo mejor tú no traías ni ánimo ni fuerzas y querías llorar. Yo te vi cuando empezaste a predicar que querías soltar ay, el llanto, pero el Señor te sostuvo. Mira cómo se ve de veras la mano de Dios, cómo se glorifican las debilidades. Amén, Angelita. Amén, Rosita. Es que no podía quitar el micrófono y por quitarlo se me fue la conexión. Ah, Ay, es que estos ok. días. Pero bueno, de todas maneras, pues no, agradecerle mucho, Claudita, el esfuerzo que hace, agradecerle a Dios que tenemos esa maestra tan buena, conoce la Biblia y que nos recuerda y nos enseña. Y bueno, pedirle a Dios que la bendiga en todo momento y que le alivie todos esos, ¿cómo se dice?, espinas que tiene a su alrededor, porque tanto el jefe como el esposo la apoyan por todos los lados, pero ella ha tenido una persistencia que yo no la hubiera tenido, la verdad. Pero bueno, cada uno No es tiene Claudia, Angelita. No, no mm, soy yo, Angelita, de verdad. Mire, yo les digo, a mí la razón por la que estoy así acongojada es porque llegan estas fechas y en las fechas que todo el mundo se reúne, yo no tengo con quién reunirme. Y es duro y es triste. No tengo, no porque no lo tuviera, sino porque no tengo la oportunidad. Yo perdí algo y no es porque la gente se les muere y lo pierden y no tienen. Yo ni siquiera se me he muerto, que es más triste todavía. Y yo me acongojo y no es que me quiera acongojar, ay, no. Yo normalmente trato de manejar la situación, pero hay momentos en los cuales cuando todo el mundo te dice, ay, ¿qué vas a hacer? Estás bien, y ay, no me voy a reunir con fulano, con sutano, con perencejo, y yo no me voy a reunir con nadie. No es fácil, es difícil. La época de Navidad y estas épocas para mí son difíciles. Es como va a ser difícil para Mirche, como va a ser difícil para Priscila, como va a ser difícil para Angelita Javier, como va a ser difícil para Teresita, para las personas que no tienen a un ser querido este año, no tienen a esa persona. Y este es mi segundo año y el año pasado fue difícil y este año yo pensé que iba a ser más fácil y no, no lo es, no lo es, sigue Rosita, siendo yo también la voy a pasar difícil. sola. Angelita, pobrecita, Sí, ¿verdad? pobrecita, Porque mi no puedo Angelita. ir donde mi sobrina no puedo ir porque la hija resultó con coronavirus.